Bueno, buenos días. La clase, vamos a continuar con el curso de Ciencia e Ingeniería de Materiales, con el tema de clasificación e importancia de los materiales. Recordando un poquito la clase anterior, nos habíamos quedado en que los aceros es una aleación, y una aleación es aquel material que está compuesto por más de dos elementos. Empezamos primeramente con lo que es el acero. Y el acero, pues, recordando un poquito, se obtiene de las menas o minerales que son extraídos de las minas. Después es procesado en un alto horno. Después es purificado en el BOF. Y de acuerdo a la normativa IC y SAE, los clasificábamos como aceros de bajo carbono, de medio carbono y de alto carbono. Los aceros de bajo carbono pues eran menor al 0.2% de carbono. Los aceros de medio carbono están entre 0.2 y 0.5% de carbono. Y los aceros de alto carbono eran arriba de 0.5. Cuando estos aceros al carbono, de acuerdo a la normativa IC y SAE, si son quien clasifica los materiales, son normativas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, que es la SAE, y la Sociedad de Ensayos Americana de Ensayos Mecánicos, que es la IC. Estos dos organismos clasifican a los materiales de acuerdo a su composición química, como lo acabé de mencionar, especialmente en los aceros. Los aceros de bajo carbono, de medio carbono y alto carbono tienden a tener propiedades mecánicas muy bajas, por lo cual estos aceros, cuando queremos unirlos por soldadura, principalmente tienden a agrietarse, o cuando trabajan en caliente también estos tienden a agrietarse. ¿A qué le llamo trabajo en caliente? Es cuando las piezas mecánicas no trabajan a la temperatura ambiente, sino trabajan por debajo de la temperatura de fusión. Ejemplo, el acero funde a 1545 grados. Estamos hablando que a la mitad de esa temperatura aproximadamente se le llama que están trabajando en caliente. Cuando vean la materia de procesos de fabricación, se van a dar cuenta que para poder fabricar barras, por ejemplo, sólidas, tubos, láminas o o moldes a través de los procesos de conformados, van a encontrar dos conceptos: conformado en caliente y conformado en frío. Cuando hablo de conformado en frío, significa que está por debajo de la mitad de la temperatura de fusión, y cuando hablo de proceso en caliente es cuando está por encima de la mitad de la temperatura de fusión del material. Entonces, entendiendo un poquito, debido a que los aceros al carbono, que los vimos en la clase anterior, y sabemos que cada uno de ellos se aplica para diferentes objetos, y debido a que no tienen propiedades mecánicas altas, surgen los aceros de baja aleación. Y los aceros de baja aleación pues también contienen carbono y hierro, pero contienen un 5% en peso de elementos de aleación, como es el cromo, el manganeso, el molibdeno y el níquel. Significa que este 5% lo vamos a agregar a los aceros al carbono para que surjan los aceros de baja aleación. También lo que nos clasifica es la IC y la SAE. ¿Por qué son importantes los aceros de baja aleación? La importancia es que principalmente mejoran las propiedades mecánicas a comparación con los aceros al carbono, y los elementos de aleación son el cromo, el manganeso, el molibdeno y el níquel. Eso lo vimos la clase anterior. Cada uno de ellos va a modificar diferentes propiedades, como es ejemplo el níquel aumenta la resistencia y la tenacidad, incrementa la dureza. Sin embargo, el manganeso va a incrementar lo que es también la dureza, pero también va a beneficiar a la aleación para cuando se necesite templar. Vamos a ver más adelante que no todos los materiales se pueden templar. La templabilidad es la capacidad que va a tener el material de poderse endurecer debido a un tratamiento térmico, y un tratamiento térmico es un calentamiento y un enfriamiento. En este caso, si el material
no es bueno, no acepta el temple, va a tender a agrietarse por el enfriamiento brusco que se le va a dar. Y el cromo lo que va a hacer, va a incrementar lo que es la resistencia a la corrosión y al desgaste, y que es una propiedad también importante en estos elementos de baja aleación. Pero también hay que tener en cuenta que los aceros al carbono, los aceros de baja aleación, tampoco no tienen una resistencia muy buena. Hay que seguirlos incrementando. Por ejemplo, en este caso, los aceros de baja aleación y los aceros al carbono no son buenos en cuanto a la resistencia a la corrosión. Por eso, de acuerdo a la AISI y a la SAE, surgen los aceros inoxidables, que ahorita los vamos a ver. Les mencioné también la clase anterior que los aceros se clasificaban en bajo, medio y alto carbono. Cuando sobrepasamos el 0.5% de carbono, significa que ya el material ya no va a ser un acero, sino ya se lo vamos a llamar fundición o hierro colado, y vamos a tener hierro colado gris y hierro colado blanco. Estos hierros o estas fundiciones se caracterizan por ser muy duras. También contienen un porcentaje de silicio, el cual, pues esto tiene otra aplicación muy diferente a los aceros. Esto es lo importante de saber la clasificación de los materiales. Ahorita al final de la unidad vamos a hacer un diagrama de flujo donde vamos a clasificar a todos los materiales. Bueno, les mencioné que la AISI y la SAE clasifican de acuerdo a la composición química y ellos establecen una nomenclatura. Si ustedes observan la tabla del lado izquierdo superior, les muestro en la primera línea que hay un 10 y 2X. El 10 significa que es un acero al carbono, y los últimos dos números, que es XX, representan lo que es el porcentaje de carbono. Un ejemplo muy claro les diría: un acero 1018 pues es un acero al carbono porque tiene el 10, y el último número 18 corresponde al porcentaje de carbono, significa que tiene 0.18% de carbono de acuerdo a la AISI y a la SAE. Y si les preguntara a qué clasificación de los aceros al carbono corresponde un acero 1018, recordando un poquito, les dije que un acero de bajo carbono es menor al 0.2% de carbono. De 0 a 0.2% de carbono significa que pertenece a un acero de bajo carbono. Y si tuvieran un acero 1045, significa que es un acero al carbono con 0.45% de carbono, y que este está dentro de los aceros de medio carbono. Entonces, de esta manera vamos a clasificar a los aceros al carbono. Pero de acuerdo a la normativa AISI y la SAE, ellos clasifican a los aceros al carbono con 4 dígitos. Significa que si ustedes se encuentran en una nomenclatura de un acero, cuando lleven la materia cuando lleven una materia consecutiva a esta, no sé si aquí en esta carrera lleven una materia consecutiva a esta. Si la van a llevar, si algún día les toca trabajar en los procesos de fabricación para la obtención de moldes o la fabricación de moldes o de piezas, ustedes tienen que identificar de qué composición se va a fabricar ese molde, y ese molde pues tiene que soportar lo que es debe de trabajar en caliente, no debe de deformarse y debe de soportar altas temperaturas a la hora de inyectar el material. Entonces ustedes ya tienen una idea de que se clasifican de acuerdo a su composición química y de acuerdo a una nomenclatura. Ejemplo, aquí hay unos aceros, por ejemplo el acero 11XX, significa que todavía sigue siendo un acero al carbono, pero este ya tiene un elemento principal. Significa que los primeros 2 dígitos nos van a indicar el elemento principal que contiene este material. En este caso es un acero al carbón, pero el 11 significa que está resulfurado, y resulfurado significa que tiene
azufre y fósforo, pero también contiene carbón y hierro, y los últimos dos dígitos van a representar todavía el porcentaje de carbono. Y los aceros al carbono, como los acabé de mencionar, se clasifican de acuerdo a 4 dígitos, y para encontrar una diversidad de estos tipos de materiales, por ejemplo, está el acero al carbón 13XX, 20XX, 31XX, 40XX, 41XX, 43XX, 86XX, 52XX, 93XX y 98XX. ¿Qué significa eso? El 98 significa que tiene los elementos principales, es níquel, cromo y molibdeno, pero todavía contiene un porcentaje de carbono y hierro, y el níquel, cromo y molibdeno lo que va a ayudar es a tener mejores resistencia mecánica en función a estos elementos de aleación. Entonces cada nomenclatura, y ustedes cómo la van a identificar de acuerdo a 4 dígitos, especialmente para los aceros al carbono. Bueno, esta es una manera, debido a que también se necesita la necesidad de tener materiales con mejores propiedades y que al mismo tiempo soporten la resistencia a la corrosión, surgen los aceros inoxidables. Y los aceros inoxidables, si ustedes se dan la tarea de ir a leer un poquito el libro de Ciencia e Ingeniería de Materiales, o Diseño y Selección de Materiales, o cualquier libro que hable de la clasificación de los materiales, se van a dar cuenta que los aceros inoxidables se clasifican en 3 grupos, pero algunos libros lo clasifican en 5 grupos, perdón. En este caso, la primera clasificación de los aceros inoxidables, se encuentran lo que son los aceros austeníticos. De acuerdo a la ICE y a la SAE, ellos lo clasifican con 3 dígitos. Los aceros austeníticos siempre los van a representar con un 3 al iniciar. Los últimos 2 dígitos no representan el porcentaje de carbono. Significa que ustedes tienen que ir a la tabla del acero austenítico 301 y ver cuál es su composición química y su resistencia mecánica. Esto de resistencia mecánica, como lo muestro en la imagen del lado derecho inferior, les estoy representando que el acero 301 tiene diferentes elementos de aleación y que tiene una resistencia a la tensión de 620 megapascales y 90 libras sobre pulgada cuadrada. Y cuando les hablo de libras sobre pulgada cuadrada me refiero a unidad en inglés, y cuando les hablo en pascales me refiero a unidad en sistema internacional. Mega significa 10 a la 6 pascales y libras sobre pulgada cuadrada significa P6. La elongación entiéndalo como la capacidad que tiene el material de poderse estirar un 40%, en este caso el acero 301 se estira un 40% de su longitud inicial. No todos los materiales tienen un porcentaje de elongación considerable. Significa que todos los procesos de fabricación, si su porcentaje de elongación en el material es muy poco, le va a costar más trabajo a la maquinaria poderlo deformar y fabricar productos terminados. En este caso, para poder fabricar láminas, las láminas tienen que pasar por 2 rodillos. Hay diferentes tipos de láminas, diferentes tipos de calibres, y cada calibre pues se refiere al espesor de esa lámina. Si el porcentaje de elongación es muy poco, significa que la máquina, para poderlo deformar, le va a costar más trabajo para fabricar esas láminas de ese material, y ustedes por lógica dirán que ese material es más duro porque su elongación es pequeña. Entonces aquí hay 2 cosas muy interesantes. Una, que la mayoría de las piezas mecánicas fabricadas con este tipo de materiales pueden fracturarse. Puede haber 2 tipos de fractura: fractura frágil o fractura dúctil. Los 2 tipos existen. Me voy a ir un poquito aquí les hablé de 2 conceptos importantes, 2 conceptos importantes que no quiero olvidarlos, el cual es un esfuerzo a la tensión que aparece en su diapositiva.
Cuando les hablo de un esfuerzo a la tensión, vamos a empezar con ese primer concepto que también es interesante e importante que ustedes lo conozcan, porque para poder elegir un material adecuado, pues tienen que saber sus propiedades mecánicas. Si yo tengo esta barra y a esta barra le aplico una fuerza, todos conocemos qué es una fuerza. Una fuerza, recordando un poquito los cursos de estática o de física, de física clásica, un esfuerzo a la tensión es jalar esta probeta. Una fuerza a la tensión la voy a representar con una letra F. Y esta fuerza se mide, imaginemos que le vamos a aplicar 30 newtons. Se mide en newtons en sistema internacional o 30 libras en sistema inglés. Pueden ser esos 30 newton o 30 libras. En ambos extremos le voy a aplicar esa fuerza. 30 newtons o 30 libras. Significa que si yo le estoy aplicando esta fuerza, pero yo debo de conocer el área transversal, y el área transversal es el área que conforma este rectángulo. Este es el área transversal. El área transversal va a ser este lado. Lo voy a pintar para que ustedes tengan la idea a qué me refiero. Es toda esta cara, este cuadrado es el área transversal. Cuando ustedes multipliquen, dividan, G, vamos a representar el esfuerzo. Cuando ustedes dividan la fuerza aplicada sobre el área de esa sección transversal, fuerza sobre área, significa que si yo conozco la fuerza, en este caso valen 30 newtons, 30 newtons sobre el área. Imaginemos que el área es 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado significa que 30 sobre 1 me va a dar como resultado 30 newtons sobre metro cuadrado. 30 newtons sobre metro cuadrado si estamos hablando en sistema internacional. Y newton sobre metro cuadrado es igual a unidades de Pascal. Pero también si lo hacen en sistema inglés, esto va a ser igual a 30 libras sobre 1 pulgada cuadrada. En caso de que el área estuviera en pulgadas, un lado midiera 1 pulgada y la altura midiera 1 pulgada, sería 1 pulgada cuadrada. Y esto es igual a tener libras sobre pulgada cuadrada es igual a P6. A esto le llamamos esfuerzo a la tensión. El esfuerzo a la tensión es igual a la fuerza aplicada sobre el área transversal. Y este se le llama esfuerzo a la tensión. Si la fuerza estuviera en forma inversa, si estuviera aplastando, estas fuerzas estuvieran aplastando esta pieza, ya no se llama esfuerzo a la tensión, sino se llama esfuerzo a la compresión, y se calcula de la misma manera que el esfuerzo a la tensión. Fuerza sobre área, la única diferencia es que el signo va a ser negativo, y ese negativo indica que estamos aplastando esa pieza. Voy a regresar a la diapositiva. Entonces, significa que estos esfuerzos que están en esta tabla, todos estos materiales ya fueron ensayados con una máquina universal para poder determinar el esfuerzo a la tensión. Recuerdo nada más. Entonces, si yo les dijera cuál de estos aceros austeníticos soporta mayor esfuerzo a la tensión, pues el que soporta mayor esfuerzo a la tensión es el 301, soporta 620 megapascales. El mega es un prefijo griego
que significa por 10 a la 6 pascales. O sea, son 620 por 10 a la 6 pascales. Entonces, el más resistente de estos que yo les muestro aquí en la diapositiva, pues es el 301. De esta manera clasificamos a los aceros inoxidables. Nada más para que entiendan esta tablita de cómo se usa para poder ustedes seleccionar algún material que vayan a utilizar cuando ya hagan los cálculos de acuerdo a unas teorías que existen, que son de diseño. Bueno, si ustedes observan, los aceros austeníticos son los... ¿por qué se les llama austeníticos? Porque principalmente la estructura interna o la microestructura que está dentro de este material, esto lo podemos ver con un microscopio óptico, podemos ver la microestructura, y la microestructura lo que principalmente va a prevalecer en los aceros inoxidables austeníticos es la austenita. ¿Y ustedes cómo van a identificar esa zona? ¿Cómo la van a identificar? Pues de la siguiente manera: todos los materiales, ya sean los aceros inoxidables de baja aleación o aceros al carbono, tienen su diagrama de fase. En este caso, el diagrama de fase para los aceros austeníticos nos vamos a basar con un diagrama. En este caso, para los aceros al carbono, nos vamos a basar con el diagrama hierro-carbono. Esto que ven ustedes es un diagrama de fase, y ustedes se preguntarán, ¿este diagrama de fase para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver el comportamiento de la aleación cuando está sometido a ciertas temperaturas y nosotros queramos modificar esas propiedades. Ejemplo, si yo me coloco en el eje horizontal, en el eje de las X, y me coloco al lado izquierdo, si comienzo donde está el 0, significa que hay 0% de carbono y hay 100% de hierro. Conforme voy avanzando hacia el lado derecho, si me coloco aquí en donde está el 1, en el eje horizontal, en el eje de las X, significa que ya tengo un porcentaje de hierro y tengo un 0.10% de carbono. Si me voy al 2, tengo un 0.20 de carbono y lo demás es hierro. Entonces aquí hay diferentes aleaciones de acuerdo a la cantidad de hierro y carbono. Imaginemos que yo elevo la temperatura con un 0.10% de carbono donde se encuentra el 1 y trazo una línea vertical. Esta línea vertical, si yo estoy en esta zona aproximadamente de 200 grados a 600 grados centígrados, debajo de esta línea horizontal donde se encuentra la A1, significa que en esta zona, aunque yo caliente de 200 a 600 grados, mi microestructura va a prevalecer la ferrita y la cementita, que es el carburo de hierro, como lo muestro aquí. Pero si yo sobrepaso la línea crítica inferior, que está a 723 grados, donde se encuentra la A subíndice 1, y sobrepaso esa línea, y si trazo una línea vertical donde se encuentra el 1, voy a caer en la zona austenítica. Significa que de una estructura ferrítica y cementita se va a transformar a una estructura austenítica. Significa que la microestructura que prevalece en este material, en los aceros austeníticos, es esta zona llamada austenita. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca en el material? Pues va a provocar que el material sea resistente a la corrosión, y principalmente los aceros inoxidables austeníticos también lo van a encontrar como aceros 18-8. ¿Por qué 18-8? Porque tienen 18% de cromo y el 8% de níquel, y lo que hace el níquel es que prevalece esta zona austenítica. Estos materiales, los aceros inoxidables austeníticos, no son magnéticos debido a que prevalece la austenita, y son muy dúctiles y soportan la corrosión en comparación a los que ahorita les voy a mencionar. También, ¿cuáles son sus principales aplicaciones? Sus principales aplicaciones son para lo que son maquinarias o recipientes que van a estar expuestos a
a alimentos, a procesamientos en los cuales el ser humano va a tener contacto. Entonces aquí tenemos que tener en consideración estos aceros. ¿Por qué razón? Pues porque van a estar en contacto directo con fluidos que después van a ser como consumo humano. Entonces hay que tener en consideración eso. Y también pues va a ser utilizado para elementos mecánicos que van a estar expuestas a altas corrosiones, por ejemplo los agitadores para reactores o ejes en el cual van a estar en contacto con agua. Estos tipos de acero son muy importantes. Les hablé también de otros conceptos interesantes, que la ferrita y la cementita y la austenita. Me voy a ir nuevamente a Paint. Y en Paint les voy a explicar qué significa eso. Significa que cuando ustedes vayan al microscopio, antes de eso van a tratar químicamente el pedacito de metal. Ese pedacito de metal pasa por un proceso de desbaste y posteriormente por un ataque químico. Cuando ustedes le aplican el ataque químico, este material tiende a revelar la microestructura interna del material. Significa que ustedes van a tomar un pedacito de esta probeta, de esta pieza, le van a cortar un pedacito, le corto ese pedacito, lo paso a un tratamiento de lijado. La finalidad es que la superficie quede en forma de tipo espejo. Ustedes se van a reflejar en la probeta al ser lijada con diferentes tipos de lijas y tamaños. Ya posteriormente les voy a explicar cuál es el procedimiento para poder identificar microestructuras en los materiales. Ya después de que esté este material en forma de espejo, la vamos a atacar con un ácido. En este caso se utiliza lo que es nital. Nital es un porcentaje de ácido nítrico con una mezcla de alcohol etílico, en el cual con un algodón vamos a pasar en la superficie de este pedacito de metal y se va a empezar a hacer gris. Cuando se vuelva gris, lo vamos a ver en el microscopio óptico. Microscopio óptico me refiero a un microscopio común que trabaja con luz. Y ese microscopio va a estar conectado a una cámara y esa cámara va a pasar señal a una computadora. Cuando nosotros observemos esta imagen, vamos a ver que tiene granos. Granos pueden ser esféricos, pueden ser diferentes geometrías. Y este tipo de granos lo que va a ocasionar, por ejemplo, tenemos estos granos. Y estos granos lo que vamos a hacer es, los vamos a observar en el microscopio. Y estos granos también los podemos medir. A eso se le llama tamaño de grano. Cuando ustedes compran un material de llegada, se le llama de llegada o material virgen. La principal estructura, los principales microconstituyentes que forman este material es la ferrita y la perlita. La ferrita va a estar de color blanca y la perlita va a estar de color negra. Imaginemos que este grano es negro, y que lo demás es blanco. Significa que estos granos son la famosa cementita. En palabras comunes es un óxido, es un carburo de hierro. Y este carburo de hierro, pues como su nombre lo dice, tiene carbono y tiene hierro. Y la ferrita son los de color blanco. Y la ferrita es un microconstituyente, ferrita o base alfa. La ferrita en realidad es hierro. Aquí se preguntarán, ¿cuál es más duro? Pues por lógica va a ser la cementita porque contiene carbono y la ferrita va a ser más blanda. Cuando prevalece la austenita, cuando el material prevalece la austenita en un material,
estos dos, ferrita y cementita, se van a transformar a austenita y estos granos van a cambiar de geometría y de color. Va a haber una mezcla entre color blanco y color negro, formando lo que es la austenita, y la austenita en realidad se vuelve más resistente a la corrosión y sus propiedades mecánicas son mejores. Otra cosa que puede suceder es que si ustedes calientan esta microestructura o este material con esta microestructura arriba de la temperatura crítica inferior, que son 723 grados centígrados, y la enfrían bruscamente en agua o en aceite, estos granos van a tender a aplastarse, a distorsionarse la estructura, y en lugar de ver esto que ustedes están observando, van a lograr ver lo siguiente: van a ver una estructura distorsionada. Van a ver cuando la enfríen en agua, en lugar de ver granos, van a ver agujas entrelazadas que forman ángulos equiaxiales, y esos ángulos equiaxiales son estos ángulos que miden más de 120 grados. Miden más de 120 grados, y estas agujas, que son estos granos alargados que quedaron aplastados, a este microconstituyente lo vamos a llamar martensita. Ahorita lo vamos a ver por qué razón les estoy explicando esto. Todo esto se ve con el microscopio óptico, microscopio de luz. Esto va a ser la martensita debido a un enfriamiento brusco de la microestructura llamada cementita y ferrita. Entonces, como va a prevalecer la austenita en los aceros inoxidables, ya les dije que tienen buenas propiedades a la corrosión, mecánicas, tenacidad, por lo cual se fabrican piezas que van a estar expuestas a corrosión o que van a tener alta resistencia mecánica, y contienen 18% de cromo y 8% de níquel, y prevalece la austenita. Son uno de los mejores aceros inoxidables. Ya les mostré, voy a regresar a la diapositiva. Les mostré que los aceros austeníticos se representan con un 3 y con 3 dígitos. Si lo recuerdan, esto es algo importante. Si ustedes observan nuevamente la tabla del lado derecho, hay diferentes tipos de aceros austeníticos, no son los únicos, hay miles de aceros austeníticos, por lo cual aquí nada más estoy representando unos cuantos. Después surgen los aceros ferríticos. También, como su nombre lo dice, lo que prevalece es la microestructura ferrítica, lo que les mencioné anteriormente, y estos se representan con un 4 y también con 3 dígitos. Estos no contienen níquel, contienen puro cromo y carbono y hierro y otros elementos de aleación, excepto el níquel. Aproximadamente el níquel se encuentra de 15 a 20%. Tienen un bajo contenido de carbono y no tienen nada de níquel. Y principalmente, como les mencioné, lo que prevalece es la ferrita. Y estos son menos resistentes a la corrosión que los austeníticos, o sea, son los más económicos, los más baratos, como ustedes lo dirían. Son magnéticos, porque aquí lo que prevalece es la ferrita. Son menos dúctiles debido a que su resistencia mecánica disminuye porque no tiene níquel, y pues como lo mencioné, como son los más baratos, estos se usan para la fabricación de utensilios de cocina, ya que estos no están expuestos constantemente a un fluido que va a provocar lo que es la corrosión. También se utilizan para algunos materiales, para la fabricación, de algunos motores de propulsión, como son los rodetes, pero son los más económicos y se representan con un 4 y también con 3 dígitos. Posteriormente surgen los aceros martensíticos, y los aceros martensíticos se representan también con un 4, pero con un subíndice en la parte superior. Se parecen mucho a la nomenclatura de los ferríticos, pero la única diferencia es que ustedes tienen que irse a su tabla técnica de estos aceros e identificar qué porcentaje de cromo tienen.
porque también los martensíticos no tienen níquel, pero sí contienen cromo. Aproximadamente en cromo tienen un 18% de cromo. Pero estos tienen una cosa muy interesante, lo que prevalece es lo que les mencioné hace un momento, contienen una microestructura distorsionada que es la martensita, y la martensita es uno de los microconstituyentes más duros, por lo cual como tienen alta dureza los martensíticos, estos podemos tratarlos térmicamente y jugar con sus propiedades mecánicas de acuerdo a lo que se quiera fabricar. Y también su resistencia mecánica pues es mucho mayor que los que les mencioné anteriormente y podemos jugar con estas propiedades. Esto es una cosa muy importante. ¿Para qué se usan? Pues para maquinaria que va a estar expuesta a cargas muy grandes y que al mismo tiempo va a estar expuesto a corrosión. No son resistentes en cuanto a la corrosión como los austeníticos, pero sí contienen propiedades superiores a ellos. Esto es una cosa muy importante. Estos aceros martensíticos soportan la fatiga. Dirán, ¿qué es la fatiga? La fatiga es cuando ustedes tienen una pieza mecánica que trabaja a cargas variables. Por ejemplo, un eje gira y de repente se para, gira y de repente se para, está trabajando a cargas variables, no permanece constante girando, sino gira y se para, o sea, es una carga variable y eso se le llama fatiga. Significa que la fatiga es que en el interior de esa pieza puede tener grietas o un hueco y ese hueco va a ir creciendo debido a las cargas variables y a eso se le llama falla por fatiga, porque están actuando cargas variables. Y estos aceros martensíticos son especialmente usados cuando hay cargas variables o cargas por fatiga. También con estos aceros inoxidables martensíticos se fabrican algunos utensilios quirúrgicos debido a que su resistencia es buena. El filo no se pierde tan fácil por su dureza, por lo cual es usado para este tipo de objetos también. Y no son la única clasificación. También existen los aceros endurecidos por precipitado. Los aceros endurecidos por precipitado tienen una composición química del 17% de cromo y el 7% de níquel, por lo cual pues tienen buena resistencia también. Pero estos son más ligeros. ¿Por qué razón? Porque a estos se les agrega un porcentaje de elementos distintos a los que ya les mencioné. En este caso se le agrega aluminio, se le agrega cobre, se le agrega titanio, se le agrega molibdeno. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de incrementar las propiedades, pero que al mismo tiempo sea ligero. Estos son usados, los endurecidos por precipitado son usados para la fabricación de naves aeroespaciales. Sabemos que una nave aeroespacial debe de tener un peso liviano para que se pueda ir hacia la atmósfera y que al mismo tiempo cuando pase la atmósfera se va a empezar a calentar la carcasa y esta carcasa lo que va a hacer, si no tiene las propiedades adecuadas de trabajar en caliente, va a empezar a deformarse, pero lo que va a provocar el titanio, el molibdeno, el cobre y el aluminio es que soporte esa abrasión debido a la atmósfera y ese calentamiento no le provoque deformación al material. Por eso son usados especialmente para ese tipo de materiales donde se requiere que trabajen a altas temperaturas sin deformarse y que al mismo tiempo sean ligeros. También se usan para la fabricación de algunos motores de combustión interna, por ejemplo para los coches que son muy costosos como son los Ferrari. Son este tipo de materiales que pues por su nombre y por la composición química que tienen son costosos. También tienen una ventaja, que también soportan, como le dije, la corrosión y que estos pueden también ser tratados térmicamente. Ya por último, dentro de la clasificación de los aceros inoxidables se encuentran los aceros
inoxidables dúplex. Y los aceros inoxidables dúplex es una mezcla de la estructura de los austeníticos con los ferríticos en un porcentaje igual, 50 y 50. Significa que estos aquí prevalece ferrita y austenita. ¿Y esto en qué va a ayudar al material? Pues que el material se vuelva bueno en cuanto a la corrosión y que soporte lo que es el agrietamiento debido a la corrosión o al trabajo en caliente. Entonces esta mezcla de ferrita y austenita va a provocar que supere la resistencia a la corrosión, que no se agrieten y que también soporten el trabajo en caliente. Y estos son la clasificación de los aceros inoxidables. Pero debido a que también la normativa AISI y la SAE establecen que se deben de usar materiales especiales para la fabricación de herramientas. Hay herramientas que cortan, por ejemplo, metal, que corta metal, así como su nombre lo dice, o hay materiales metálicos que desbastan metal. En este caso están los buriles. Los buriles son herramientas de corte para desbastar hierro o acero. En este caso es un material, el buril es un material que se fabrica de carburo de hierro, o sea, es hierro y carbono al final de cuentas, pero está endurecido. Y para eso surgen también, de acuerdo a la AISI y a la SAE, surgen los aceros para herramienta. Y los aceros para herramienta los vamos a identificar de acuerdo a una nomenclatura que les muestro en esta diapositiva. Si ustedes observan los aceros para herramienta, cada acero para herramienta se va a aplicar de acuerdo al objetivo que quieran que genere. Por ejemplo, en este caso, si quieren que desbaste una herramienta, que haga un desbaste a altas velocidades, van a usar un acero para herramienta de alta velocidad. Y la nomenclatura AISI los clasifica con una T o con una M. ¿Qué significa la T y qué significa la M? La M, perdón, significa que es el proceso de tratamiento térmico que tienen o el elemento principal que contienen. Por ejemplo, si ustedes encuentran un acero AISI T1, significa que el elemento principal que lo está componiendo es el titanio. Y el titanio, ¿qué es lo que? El tuxteno. ¿Y esto qué va a provocar el tuxteno? El tuxteno va a generar que el material soporte el desbaste cuando esté trabajando a altas velocidades. Y si contienen una M, significa que el elemento principal es el molibdeno. Y este molibdeno, estos dos elementos, tanto el tuxteno como el molibdeno, van a ayudar a que el material soporte o que la herramienta de corte soporte altas velocidades. Entonces va a depender de qué, del tipo de material que está constituido la herramienta, o del proceso o del tratamiento térmico que reciba. Por ejemplo, también si tienen una H, esta herramienta, como su nombre lo dice, fue tratada en caliente. Hot significa caliente. Es una herramienta que fue procesada en caliente y que principalmente fue diseñada o fue fabricada con un troquel, con una forja, con un extrusor o con un molde, pero en caliente. En caliente, recuerden que les mencioné que en caliente es cuando se procesa un material, se fabrica un material por arriba de la por encima de la mitad de la temperatura de fusión. Es un proceso en caliente, y cuando es muy abajo de la mitad de la temperatura de fusión del material, se le llama proceso en frío. Recuérdenlo. Y los procesos en caliente y en frío se pueden llevar lo que es el laminado, lo que es la extrusión, lo que es el moldeado, lo que es el troquelado, lo que es el embutido. Hay muchos procesos de fabricación que se usan para la obtención de productos ya terminados. Por ejemplo, si tengo una D, son aceros de herramienta para trabajo en frío cuando las temperaturas son bajas, de acuerdo a la AISI. Y cuando tienen una W en el acero, son aceros endurecidos en agua. El W es water, S es agua, y S, aceros para herramientas resistentes a los golpes, al impacto. Y así cada acero
para herramientas se representa con una letra, y esa letra es lo que a mí me va a identificar qué materiales. Por ejemplo, aquí hay ejemplos en la tabla superior. Hay un ejemplo de un acero T1, y esto ya sabemos que contiene tungsteno, M2 que contiene molibdeno, y de esa manera vamos a ir identificando los tipos de acero para herramienta. Cada uno de ellos tiene diferente dureza. La dureza para cada uno de ellos, de acuerdo al proceso, pues va a ser distinta. Recuerden que la dureza es la capacidad del material a oponerse a ser penetrado. Entre más se oponga, mayor dureza hay. Entre más les cueste trabajo poder perforar un material, el material es más duro. Y llegamos a las aleaciones, a los materiales puros. En este caso, los materiales puros son aquellos materiales que no contienen otro elemento, que nada más es un solo elemento y no lo podemos llamar aleación. Es un material puro o un material no ferroso. En este caso, pues está el aluminio, el cobre, el manganeso, el manganesio, el silicio, el zinc y el estaño. Estos materiales tienen propiedades muy diferentes a los aceros. ¿Por qué razón? Porque los materiales puros en realidad se usan con la finalidad de hacer investigaciones o para fabricar productos de alta calidad, como son conductores térmicos, conductores eléctricos, circuitos eléctricos, entre muchos otros productos. Si ustedes observan, estos se representan, los aluminios se representan con un 1, los que contienen cobre con un 2, los que contienen manganeso con un 3, los que contienen silicio con un 4, los que contienen manganeso y silicio con un 6, y los que contienen magnesio con un 5, y los que contienen magnesio y silicio con un 6, los que contienen zinc con un 7 y estaño, y entre otros con un 8. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere con qué fue producido esa materia prima. Por ejemplo, si el aluminio encuentran un 1 con 3X, significa que el código pertenece a que fue obtenido por forjado. Forjado es una prensa que está aplastando el material y le está dando forma de acuerdo a lo que ustedes quieren fabricar. En este caso, si el código es un 1XX, puede ser que sea forja o puede ser que sea por fundido, o sea, por fundición, por moldeo. Una de las dos. Entonces, aquí hay dos características interesantes que deben de analizar. De acuerdo a de qué manera fue obtenido el material. ¿Por qué razón? Porque sus propiedades mecánicas van a ser muy distintas, aunque el material sigue siendo aluminio puro, pero los granos, recuerden que tienen también microestructura, van a cambiar de acuerdo al proceso que se le haya hecho para obtener la materia prima. En este caso, un forjado es que mediante un martillo le vamos a dar forma, y un fundido es que vamos a fundir el material y lo vamos a vaciar a un molde para fabricar la pieza. Son dos procesos muy diferentes, por lo cual sus propiedades van a ser muy distintas, aunque sigue siendo aluminio puro, y de esa manera ustedes van a ir identificando de acuerdo al código por qué proceso fue. Pero lo interesante es que se representa con 4 dígitos si es un proceso por forjado, y se va a representar con 3 dígitos y un punto y más otro dígito, 4 dígitos, pero cuando es por fundición. Entonces la diferencia va a ser que uno es corrido y el otro tiene un punto, y de esa manera vamos a diferenciar los materiales no ferrosos. Sabemos que tienen muchas aplicaciones muy interesantes, pero su resistencia mecánica no es buena. Aquí les muestro alguna composición de propiedades mecánicas de los aluminios seleccionados. Hay aluminios 1050, 11-0, 20-24, el cual su porcentaje de carbono varía, su resistencia a la tensión es muy diferente, su porcentaje a la elongación también es diferente, y pueden ser procesados ya por diferentes tratamientos térmicos. En este caso, en una O representa que fue enfriado en aceite, es en inglés oil, es en inglés aceite, y H pues ya lo saben ustedes que es
que fue enfriado en un proceso en caliente. Y entonces cada letra va a representar por qué proceso fue tratado esta aleación ferrosa, una aleación pura, y que también su resistencia mecánica va a ser distinta, al igual su composición química y su elongación, pues ya lo saben que es el porcentaje de estiramiento que tiene el material en comparación a su longitud inicial. Por ejemplo, 39, el acero 1050 se estira un 39% de su longitud inicial, y de esta manera podemos identificar diferentes tipos de materiales puros. Hasta aquí llegamos con la clasificación de los materiales puros y materiales y aleaciones de acero. Vamos a continuar con la clasificación de los polímeros, clasificación de los cerámicos, y por último, si podemos ver, clasificación de los materiales compuestos. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. La tarea va a consistir en hacer un resumen de este video que les acabo de grabar, y pues lo van a subir a la plataforma, al Classroom. Bueno, cuídense, nos vemos. Cualquier duda, la siguiente clase pueden preguntarme. Gracias.